Así que sin más preámbulo, quiero presentarle a nuestros pastores, coordinadores, conózcanlo los que no lo conocen y disfruten porque sé que vamos a salir inspirados en esta noche. Gracias, gracias. Dios les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos por Dios? Qué bueno una vez más estar en esta hermosa ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. También es nuestra tierra, también es tierra nuestra. Acá también en Cali nacieron nuestros hijos, como en algún momento lo dijimos, también pastoreamos en Cali, en Popayán también, por muchos años y hemos estado orando para que Dios siga haciendo cosas grandes y nos alegra saber lo que Dios está haciendo en este lugar. La alegría, el gozo, ver las casas de vida, verlos a ustedes. No, eso es una felicidad enorme para nosotros porque realmente de eso se trata lo que el Señor quiere darnos. El Señor, dice la Biblia, nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Dios les bendiga a todos. Gracias por su asistencia, a los pastores, gracias por estar ahí también presentes. Y bueno, el día de hoy vine con mi esposa y vine con la doble unción. Yo cuando ando con ella ando con la doble unción. Así que quiero que ella les salude y haga una oración especial por todos nosotros. Dios les bendiga, iglesia. Para nosotros es un gran privilegio, una gran bendición poder estar aquí una vez más con ustedes, un pueblo maravilloso que sabe alabar a Dios. Cómo nos gozamos ahora en la alabanza, en la adoración, viéndolos a ustedes adorar y alabar al Señor con tanto gozo, pasión, alegría. De verdad que contagian, ¿sí? Transmiten. Así que estamos muy felices de estar aquí. Gracias a los pastores también por abrirnos las puertas de su casa, de la iglesia. Y bueno, este fin de semana estamos creyendo que los cielos están abiertos ya. Amén. Y que la presencia de Dios, que la gloria de Dios va a ser derramada de una manera maravillosa sobre sus vidas, su casa, su familia, sobre cada casa de vida y sobre toda esta ciudad y este territorio. ¿Cuánto lo creen así? Así que muchas gracias por disponer su vida, disponer su corazón. Y yo le invito para que una vez más allí donde usted está sentadito, sentadita, pueda cerrar sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos siga ministrando como ya lo está haciendo desde el inicio de esta reunión. Y que el Señor sea sembrando la palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, te amamos, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Y por eso creemos firmemente que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, gracias por el gozo y la alegría que tú nos das, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque tu palabra dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y hoy estamos aquí, Señor, para impartir esa vida abundante que tú has venido a darnos, Señor. Y hoy, Señor, levantamos a ti nuestras manos y recibimos de tu vida, Señor. Diga, yo recibo la vida abundante en el nombre de Jesús para mi vida, para mi casa, mi hogar, mi familia, para toda la obra de mis manos, para esta ciudad, para este departamento, para esta nación. Recibimos la vida abundante de Cristo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dele fuerte el aplauso. Amén. Al Señor. Gloria a Dios. Al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. Y antes decirles, hay un saludo también especial de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. Como lo decía el pastor John hace un momento, son muchas iglesias, es verdad, es mucho trabajo, el trabajo es enorme, la iglesia está en avivamiento,
estamos llevando por su gracia la palabra hasta lo último de la tierra. Usted está siendo parte de eso. Usted está siendo parte de eso, pero siempre hay saludos también de parte de nuestro pastor a la iglesia hermosa de Tuluá. Siempre hay un saludo especial de nuestro pastor. Que el Señor les bendiga en gran manera. Hay una expectativa grande también en la vida de nuestro pastor, creyendo que Dios está haciendo y seguirá haciendo cosas muy grandes en Tuluá, en el nombre de Jesús. Estamos creyendo que esta ciudad es una ciudad para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, estamos creyendo que esta ciudad es una ciudad para Cristo. Amén. Así que saludos de nuestro pastor José Satirio dos Santos. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo especial. Y bueno, cuando usted nos visite en Cúcuta, por favor, se arrima. Hay veces hay mucha gente allá, pero usted se arrima y con mucho gusto ahí podemos también tomarnos la foto, saludar y estar juntamente con nuestro pastor. Amén. Bien, vamos a iniciar en esta hora y quiero compartir con ustedes nuestro tema en esta noche. Tiene que ver con las casas de vida. Traje una presentación, voy a pedirle el favor a Multimedia para que lo pueda proyectar en pantalla y usted pueda ir paso a paso en lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, lo que Dios quiere que recibamos en nuestro corazón. Y como usted puede ver, primeramente, quisiera pedirle ahí a Multimedia si tenemos la diapositiva número 4, podemos a la número 4. La número 4 donde dice viaje de mejora, es viaje de mejora. Muy bien. Si hablamos de casas de vida, si hablamos de preparación, el Plan Vida Abundante ha preparado 6 sesiones especiales en lo que tiene que ver con casas de vida. Tal vez en el proceso que usted viene aprendiendo, ya ha venido tocando los temas, sino en el proceso que viene más adelante, usted los va a conocer. Y ahí están estas sesiones. El número 1, casas que transforman el mundo. Número 2, fundamentos de las casas de vida. Número 3, el equipo vida. Número 4, dinámicas de las casas de vida. 5, las casas de vida en el Plan Vida Abundante. Y 6, el sistema que sostiene la visión. Ese es el viaje de mejora en las casas de vida. Eso es lo que preparó todo el equipo del Plan Vida Abundante para que nosotros podamos instruirnos, trabajar, recordar siempre los conceptos, los principios. Y en esta noche especialmente nos vamos a enfocar en el número 2, fundamentos de las casas de vida. Vamos a enfocarnos ahí en esa parte y vamos a dar unos ejemplos prácticos que nos da la palabra de Dios. Pero antes quisiera hablarles un poco de la evolución de la visión. Cómo ha venido evolucionando la visión en las casas de vida. En la siguiente diapositiva encontramos que antes nosotros trabajábamos con grupos de oración. Los grupos de oración tenían el enfoque en la oración y en el evangelismo. En la iglesia central, desde el año 75 al año 2000, se trabajó con grupos de oración. Del año 2000 al año 2025 se trabajó con grupos bíblicos. El enfoque era la palabra y el discipulado. Pero ahora en este nuevo tiempo la iglesia del 50+1, ya estamos en el 50+2, ya celebramos el 50+1, ya estamos oficialmente en el 50+2. Ahora estamos caminando en las casas de vida donde el enfoque es la familia y la vida abundante. La familia y la vida abundante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la vida abundante? ¿Por qué? Y esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, porque no se trata de darle un nombre diferente. No se trata de llamarle lo que antes decíamos grupos bíblicos, ahora casas de vida y ya. No, hay un porqué, hay una razón de ser. ¿Sí? ¿Por qué vida? ¿Por qué ahora hablamos de la vida? Y lo que sucede es que la iglesia es administrada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que la iglesia es administrada por el Espíritu Santo?
El que administra la iglesia es el Espíritu Santo. Todas esas iglesias que usted ve en ese mapa, 765 iglesias en todo el mundo, hablando solamente del centro cristiano, todas esas iglesias son administradas por el Espíritu Santo de Dios, incluyendo aquí la Iglesia Centro Cristiano Misión Global en Tuluá. Aquí el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro pastor, el Espíritu Santo es nuestro guía, Él es nuestro estandarte, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Él es todo para nosotros. Y el Espíritu Santo comenzó a mostrarnos algo en los últimos años. En los últimos años el Espíritu Santo nos comenzó a mostrar algo en lo que venía sucediendo en la sociedad moderna. Y resulta que la sociedad moderna, hoy en día, las personas están perdiendo el sentido de la vida. La gente no quiere vivir. ¿Sí? ¿Usted sí se ha dado cuenta de eso? ¿Usted es observador? ¿Ve noticias? ¿Usted de repente ha visto documentales? ¿Cuántos suicidios en el mundo ocurren? La gente no quiere vivir. Y los que dicen que quieren vivir, no saben vivir. ¿Sí? No saben vivir, tienen vidas amargadas, resentidas, llenas de odio, llenas de una cantidad de cosas. Y hoy la gente ha perdido el sentido de la vida. Entonces el Espíritu Santo nos mostró eso. Ha venido mostrándonos eso. La gente no quiere vivir. La gente está perdiendo el sentido de la vida. Las familias se están dividiendo. Los jóvenes no quieren, aún teniéndolo todo. Y uno pensaría que la necesidad y la escasez fuera una causa para que la gente viviera una vida resentida, amargada y demás. Y resulta que no, porque los países que tienen más índices de suicidios son los países que están mejor hoy en día económicamente. Hablando de los países escandinavos y hablando de los países asiáticos, el primero de ellos, Japón, China, donde usted ve toda la tecnología del mundo, donde a esa gente no le falta absolutamente nada, pero los jóvenes, escúcheme, los jóvenes, las nuevas generaciones, están perdiendo el sentido de la vida. Y entonces el Espíritu Santo viene y nos alarma y nos dice, ojo, cuidado con esto no podemos pasarlo por alto. No podemos pasarlo por alto. Entonces, ahí es donde viene el Espíritu Santo y nos dice, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, el ladrón vino para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Cuando dicen amén. Y ahí es cuando esa palabra entonces se hace rema en nuestro espíritu. Ahí es donde se hace rema en nuestro corazón. El Señor vino a darnos vida. La respuesta está en la palabra. Entonces la gente necesita vida. La gente necesita que nosotros le hablemos de la vida de Cristo. Y hermano, aquí en esta iglesia sí que hay vida. Esa bulla, ese ruido, ese júbilo, hermano, eso es pura vida de Cristo en los corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que la gente vea eso, una iglesia avivada, llena de júbilo, de gozo, de alegría. Que la gente vea que hay algo por dentro, que hay algo que está en nuestro corazón, la vida de Cristo. Y de eso se trata el plan vida, impartir la vida de Cristo a los corazones, impartir la vida de Cristo a las familias, impartir la vida de Cristo a la sociedad, a las nuevas generaciones. Lo que Dios ha puesto en ti, dalo a otras personas. De gracia hemos recibido, de gracia damos. De eso se trata. No se trata simplemente de que el plan vida es una marca más, es una estrategia de crecimiento más. No, hermano.
Es un rema de Dios, es una tarea de Dios para nosotros. Y cuando uno está afinado con el cielo, cuando uno está afinado con el Espíritu, entonces el Espíritu Santo le dice qué es lo que tenemos que trabajar de manera específica, de manera concreta en los corazones. Por eso ahora hablamos de casas de vida. Que las casas tengan la vida de Cristo. El fin de las casas de vida es transformar el entorno con el poder de la vida abundante que ofrece Jesucristo. Es así de sencillo. Si pudiéramos resumir todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy del plan vida, lo podía resumir solamente en esa frase. El fin de las casas de vida, transformar nuestro entorno con el poder de la vida abundante que ofrece ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo podríamos resumir. Cada vez que Jesucristo entró en una casa, cada vez que Jesús pisó una casa, hubo transformación. Cada vez que Jesús pisó un hogar, una familia, hubo un milagro, pasó algo. Dios obró de una manera poderosa. Por eso nuestro modelo, nuestro mejor modelo, ¿quién es? El Señor Jesús. Y ahí es donde quiero que comencemos a desarrollar entonces. Comencemos a desarrollar las casas de vida. ¿Por qué son casas de vida? Porque Jesús, diga conmigo, porque Jesús está en mi casa. ¿Por qué son casas de vida? Porque Jesús está en mi casa. Entonces vamos a ver Jesús en nuestra casa. Veamos tres ejemplos fundamentales, tres casas. Veamos tres casas en la Biblia. Veamos la casa de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Mateo capítulo 9, versículo del 10 al 13, dice la palabra de Dios. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Diga conmigo, a la mesa. A la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta era una casa que se caracterizaba por ser señalada y rechazada. La casa de Mateo. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Mateo manejaba platica. Mateo, el hombre, manejaba platica, era el hombre de los impuestos. Y la gente no lo quería. Unos lo envidiaban, otros lo acusaban, otros le decían: no, esa plata es mala vida. A otros, por supuesto, no les gustaba porque él cobraba impuestos más allá de lo que debía cobrar. Generalmente los publicanos eran personas aprovechadas y cobraban más allá de lo que tenían que cobrar. Se aprovechaban de la gente. Y lo peor era que ellos le cobraban más a su propio pueblo. A su propio pueblo. Cobraban impuestos o sea, ellos siendo judíos, israelitas, le cobraban a su propio pueblo y les ponían cargas pesadas. Entonces la gente no los quería. Los señalaban. Los señalaban. Y un día Jesús iba pasando cerca donde estaba Mateo, cerca donde él trabajaba, y Jesús viene y le hace la invitación y le dice: sígueme. Y Mateo se levantó del banco de los tributos, dice la Biblia, y comenzó a seguir a Jesús. Y se fueron a la casa de Mateo, se fueron a comer, fueron a la mesa. Y ahí estaba Jesús relacionándose con Mateo, porque sentarse a la mesa significa relación. Otro principio fundamental
en el discipulado y en la consolidación. Mañana vamos a hablar de eso. La importancia de la relación, la importancia de conocer las personas que estamos ganando para Cristo. Y eso se da en el marco de la mesa y ahí están comiendo. Ahí están ellos compartiendo experiencias, hablando. Usted sabe que cuando uno se sienta a comer, habla de muchas cosas. Habla de cosas personales. Y en el contexto judío, todavía sentarse a la mesa tiene una trascendencia mayor todavía que la nuestra. Porque para ellos, sentarse a la mesa todavía tiene que hablar, tiene un significado de mayor intimidad todavía. Entonces, cuando pasaban los fariseos y miraban ese escenario, comenzaron a criticar, a señalar Jesús y los discípulos comiendo con pecadores. Esos son pecadores, esos que se sientan. Mire cómo se le ocurre Jesús sentándose con pecadores. Pero ahí en la casa de Mateo, Jesús mostró su misericordia. Y ahí entendemos que es la misericordia de Dios la que cambia al pecador. No es el juicio, no es el señalamiento, no es estar juzgando. Es la misericordia de Dios lo que cambia el hombre pecador. El hombre pecador, escúcheme, la conciencia de por sí ya lo señala. Usted y yo, cuando andábamos sin Cristo, la conciencia aún nos decía lo que estábamos haciendo está mal. Y de por sí ya acusados en nuestra conciencia, el diablo que es el acusador y la gente acusándolo, demasiada acusación, pues lógicamente las personas se cierran su corazón, endurece. Pero cuando viene alguien y les muestra misericordia, se sienta con ellos, les habla del amor, les habla de la gracia, les habla de una nueva oportunidad, entonces el corazón se abre. Y les dice, no importa si has pecado, no importa si has cometido errores, no importa. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. No importa los pecados que hayas cometido, si son negros, si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando dicen amén, no importa, lo importante es que tu corazón lo entregues enteramente a aquel que puede cambiar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el mensaje contundente que estaba recibiendo Mateo y su familia. La gente está cansada del señalamiento, de la acusación de, hermano, hoy es tremendo, hermano. Hoy la gente señala, habla, dice esto, aquello, las redes sociales, la gente se insulta por las redes sociales. Pero usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Porque en usted y en mí está la misericordia de Dios. Nosotros sabemos lo que significa misericordia. Por eso el Señor Jesús dijo, no he venido por los justos, he venido por los pecadores. ¿Sí? He venido por ellos. Y ahí entonces vemos la misericordia de Dios obrando en la vida de un hombre, transformando la vida de un hombre. La misericordia, dice la Biblia, Dios es paciente. Dios nos espera a nosotros. Pero esperar tampoco significa que Dios sea alcahuete de nosotros. Él nos espera. Dice la Biblia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y hay veces Dios nos perdona una, dos y nos espera. Como el hijo pródigo, como el padre en la casa, espera que el hijo vuelva, que vuelva en sí. Y eso es misericordia, el esperar. Pero muchas veces la gente, ¿sí? Hay un dicho popular que decimos que cuando uno le da hay gente que uno le da la mano y se coge de él. La gente cree que es así con Dios. Que como Dios es paciente, Dios es misericordioso, entonces Dios nos va a esperar para siempre. Pero resulta que la misericordia tiene otra connotación también en la palabra de Dios. La misericordia tiene esa connotación que cuando Dios te pone el ojo y Él quiere salvarte, entonces Él comienza a rodearte. Si ve que hay personas que te quieren hacer daño, los quita.
Si ve que hay cosas que te están haciendo daño, te las quita. De pronto, hay veces nosotros luchamos por la economía, trabajamos, le pedimos que Dios nos bendiga, Dios bendice de economía, entonces compramos el carro que queremos y andamos en el carro y resulta que ese carro ahora se convierte en un instrumento para el pecado. Y entonces el carro se daña, el carro lo roban, el carro, y entonces uno dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y es muchas veces Dios celándote, diciendo, tú no eres para el pecado, tú no eres para ir a lugares escondidos y oscuros, tú no eres para estar allá. Yo te escogí, yo te compré, yo tengo un propósito contigo. ¿Sí? Y ahí uno también ve la misericordia de Dios, que no le permite a uno cruzar, muchas veces no le permite a uno cruzar la barrera, lo detiene. Y hay veces tiene que, como dice la Biblia, tiene que quebrar la pierna de la oveja para decirle no te muevas más, porque tus pasos van ligeros hacia el pecado. Y entonces ahí vemos la perniquebrada. Pero la perniquebrada, dice la Biblia, que el Señor también la sana, la restaura. En Génesis capítulo 19, versículo 15, dice la Biblia, Génesis 19, 15. Mire este ejemplo rápido. Génesis 19, 15 en la versión NTV. Dice, al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. ¿Qué hicieron los ángeles? Diga conmigo, insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad siguiente. Como Lot todavía, ¿qué hacía Lot? Titubeaba. Los ángeles, ¿qué hicieron? Lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Tuvo qué? Misericordia de ellos. Mire lo que está diciendo ese pasaje. Insistieron los ángeles, tienes que irte de la ciudad, tienes que salir corriendo. Y Lot, dice la Biblia, titubeaba. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Y cuando las personas están dudosas, ¿será que me entrego a Dios? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que hago el discipulado? ¿Será que me bautizo? ¿Será que no? ¿Será que abro la casa de vida? ¿Será que? Entonces dice la Biblia, no, estos ángeles dijeron esto, a esto hay que agarrarlos de las patillas. ¿Sí? Y dice que lo agarraron y se lo llevaron a él, a la esposa, a las 2 hijas. O sea, a la fuerza, en otras palabras. Pero ¿cómo termina el texto? Porque Dios tuvo. ¿Sí ve? Porque Dios tuvo misericordia. Y hay veces Dios hace así con nosotros. Hay veces el Señor lo agarra a uno. Y ese agarrón hay veces es un agarrón duro, ¿yo? Eso es como cuando usted va nosotros tenemos dos hijos, ya están jóvenes en la universidad. Y cuando estaban pequeñitos y de repente iban por el camino equivocado y hay algún peligro, ¿usted qué hacía como padre? Lo agarraba de la mano y por ahí no, y le agarraba un jalonazo y sí. Y hay veces el Señor hace eso. Pero ¿sabe por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y ahí uno está viendo la misericordia de Dios. Más importante es la salvación de nuestra alma que cualquier cantidad de posesiones. Más importante es nuestra alma que cualquier posición en este mundo. Más importante es nuestra alma que cualquier cosa en este mundo. Así que el Señor ha hecho ya, en la cruz del Calvario ya hizo todo. Pero aún en este tiempo todavía el Señor sigue obrando a favor de tu vida y te guarda para que tú puedas lograr alcanzar la meta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, misericordia. Diga, Casas de Vida. Es la misericordia de Dios. Aleluya. Número 2,
hablemos de otra casa, la casa del principal. Mateo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23 y 25. Dice la Biblia: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, del 23 al 25. Este es Jairo, el principal. Dice la palabra de Dios que este Jairo tenía una niña y esta niña enfermó. Esta casa se caracteriza por ser una casa de las causas perdidas. Cuando la familia dice: ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Sí? La casa de las causas perdidas. Y ahí estaba Jairo. Y ahí en esa casa Jesús mostró su poder. Ahí Jesús mostró su poder. Jesús fue con Jairo. En el camino hubo una pequeña interrupción. Jesús atendió a la mujer de flujo de sangre. Finalmente sanó a la mujer de flujo de sangre y fue a la casa de Jairo, lo atendió y le dice a la niña, le dice: Talita cumi, levántate. Los que estaban allí, Jesús les dice: la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús mostró su poder ahí? ¿Por qué Jesús mostró su poder en la casa de Jairo? Y la respuesta está en el versículo 18. Dice la Biblia en el versículo 18, está en la presentación: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Dice el versículo 18 de Mateo 9. Cuando Jairo supo de la situación de su hija, corrió a buscar a Jesús. Y aunque Jairo era un hombre principal, un hombre con estatus, un hombre con posición, dice la Biblia que a él no le importó la posición y el estatus, sencillamente fue y se postró delante de Jesús. Se postró, no le importó su posición, no le importó nada de lo que él había alcanzado como persona, como ser humano, como profesional, como religioso, como empresario. No le importó absolutamente que Jesús estuviera rodeado de otras personas, no le importó, sencillamente dijo: aquí no hay otra sino ir a los pies de Jesucristo. Y se postró, se tiró a los pies. Y cuando el Señor vio a ese hombre, dijo: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mi hija está enferma, solo tú la puedes sanar. Y eso movió el corazón de Jesús. Y por eso Jesús fue con Jairo. Y ahí es donde usted y yo debemos entender la importancia como padres de postrarnos delante de Dios y pelear y guerrear en oración por nuestros hijos. El poder del Padre que se humilla y clama por sus hijos. Cuando se trata de vencer la muerte y las causas perdidas, no importa si eres un principal, un profesional, un empresario, lo que sea, hay que ir a los pies de Jesucristo. Hay que romper muchas veces el protocolo y humillarse delante de Él, creyendo que solo Él lo puede hacer. Y ahí Jairo fue y se postró delante de Él. Y el Señor entonces fue con Jairo, y dijo: yo voy contigo. El poder de Dios estuvo a su disposición. No hay nada más poderoso, mi hermano,
que una iglesia de rodillas. No hay nada más poderoso que unos padres que están de rodillas. La mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome, somos el fruto de las rodillas de una abuela o de unos padres. ¿Sí? Nosotros somos el fruto. Y muchas veces nosotros endurecimos nuestro corazón. Yo endurecí mi corazón. Primero mi abuela nos habló de la palabra de Dios. Después llegó mi mamá, mi papá. Y me hablaban del Señor y yo endurecía más mi corazón y endurecía más mi corazón. Y yo no quiero ir a la iglesia y a mí no me gusta ir a la iglesia. Y mi mamá me llevaba y yo no quería estar. Mi mamá me ponía en la primera fila. Cuando íbamos a la iglesia, ella me ponía en primera fila. Y habían unos danzarines, unas danzoras del equipo de danzas. Y me ponía de frente y entonces danzaban con las banderas. Y esas banderas me despeinaban a mí y me molestaba yo. Y yo era como una lucha que había, porque yo decía, a mí no me van a convencer. A mí no, yo me paraba allí así serio, de frente, recio, y arrugaba mi frente y me ponía, y yo miraba así. Y me ponía serio. Y ahí estaba la hermana que danzaba, remolineando. Y yo, Jehová es mi guerrero, y entraba otro y entonces se cansaba una y parecía que me ponían otro ahí. Jehová es mi guerrero, y me ponía la bandera. ¡Ya! Yo no sé si mi mamá había tramado eso, no sé. Conociéndola de pronto sí. Porque ella me mandaba mensajeros, me mandaba muchachos a la casa, me mandaba invitaciones. Ella, mejor dicho, ¿qué no hizo? Y yo endurecí mi corazón y endurecimos nuestro corazón con mis hermanos. Pero ellos insistían. Y cada mañana, yo veía a mis padres orando por nosotros y orando y orando. Las vueltas de Jericó. Cada mañana, 4 de la mañana, oraban. Y oraban, y oraban, y oraban, y oraban. Y un día, en plena oscuridad, como, no sé, 4 de la mañana, mi mamá, ella es crespita. Crespita no, crespota. Pelo abundante. 4 de la mañana y yo estaba ahí dormido y mi mamá poniéndome manos. Señor, en el nombre de Jesús, libero a mi hijo Satanás. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te echo fuera. Suéltalo, Satanás, suéltalo. Y yo estaba ahí así, cuando abro los ojos, mi hermano. Y mi mamá con esa cabezota así. Y yo la veo y cuando grité, pues ella dijo, sí, Satanás, suéltalo ahora mismo. No, hermano, qué susto. Sí, qué susto que me pegó. Hizo las vueltas de Jericó, hizo una cosa, hermano, me invitó a comer, de todo, hermano. Todas las estrategias. Pero la estrategia que dio resultado fue cuando ella y mi papá se postraron delante del Señor y clamaron. Sus oraciones fueron escuchadas. Ahí, hermano, ahí ningún corazón se puede resistir. Ningún corazón, hermano, se puede resistir. Yo decía que yo era ateo, que yo era no sé qué, que yo no sé cuándo, sí. Yo era, bueno, acá sí yo puedo hablar así. Es que yo en Cúcuta, hay veces hay cosas que no puedo decir porque no me entienden. Sí, por el tema cultural, sí.
Yo era picado a la última Coca-Cola de Harvard. ¿Sí? Que yo sabía mucho, que no sé qué, porque me había leído unos cuantos libros. Entonces yo me creía que el ateo, que no sé qué. Pero un día, hermano, el Espíritu Santo vino y tocó mi corazón. ¿Sí? Un día el Espíritu Santo vino y tocó mi corazón. Y ahí es donde yo le digo a los padres de familia: no te canses, no te canses, no te canses. No permitas que nada te canse, no permitas que la indiferencia de tus hijos te venza. ¿Sí? No permitas que la dureza de tus hijos te lastimen. ¿Sí? Yo le dije muchas cosas fuertes a mamá, a papá, muchas cosas duras cuando me hablaban. Yo les decía cosas de frente que no me gustaba. Pero mi mamá siempre fue paciente. Esperó en Dios. Mi papá igual. No entendieron que su lucha no era contra carne ni sangre, entendieron que su lucha era una lucha espiritual, era una pelea espiritual. ¿Sí? Y ellos me decían: ahora no lo entiendes, hijo, pero lo vas a entender después. Vas a entender cuando el Espíritu Santo toque tu corazón, llegue a tu corazón, te vas a dar cuenta de lo que yo también siento, de lo que nosotros sentimos, el gozo, la alegría. La vida de Cristo en nosotros es algo maravilloso. Quisiera yo explicarlo, pero eso no se puede explicar. Eso es algo maravilloso, no se puede explicar. Y ella trataba de buscar las palabras y al último lloraba. Y decía: hijo, es que esto es algo maravilloso. Cuando lo sientas como yo lo siento, entonces me entenderás. Y ese día llegó. Llegó mi día. Cuando Dios también tocó mi corazón. ¿Y sabe qué yo le dije a mi mamá el día que Dios tocó mi corazón? Le dije a mi mamá, ¿sabe qué es lo primero que yo le dije? Le dije: mamá, ahora yo siento lo que tú sientes. Ahora, lo que tantas veces me dijiste, y no solamente mi mamá, mi abuela también me lo había dicho. Las mismas palabras, y yo le dije: ahora yo estoy sintiendo acá lo que tú sientes. Ahora yo entiendo qué significa tener al Espíritu Santo en el corazón. Ahora ya lo entiendo. Tuve mi experiencia con Dios. Y eso es posible solamente cuando los padres no se dejan vencer. Cuando los padres son perseverantes y constantes. Por eso en las casas de vida una de las cosas que nos proponemos es ser perseverante, perseverar en la oración, perseverar en el clamor, perseverar en la palabra, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan, como dice la palabra, perseverar en congregarnos, perseverar en creer en la promesa, perseverar, orar y seguir orando, clamar, perseverar y esperar, creer que Dios lo va a hacer, y efectivamente Dios lo hará en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo hará porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Señor no se resiste ante un pueblo que busca su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, miremos este tercer ejemplo, la casa de Pedro. Mateo 9, versículo 28 al 31. ¿Qué sucedió en la casa de Pedro? En la casa de Pedro, el Señor abrió los ojos y dio propósito de vida. Mateo 9, 28 al 31 dice: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, dice la palabra de Dios. Ahí el Señor abrió los ojos, el Señor dio propósito en una casa. La luz de Cristo que ilumina
que le da sentido a la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí en esa casa llegaron dos hombres ciegos, sin dirección, sin claridad de futuro, sin saber qué hacer. Y ahí el Señor abrió los ojos. A nuestras casas van a llegar personas sin sentido, personas que no saben qué hacer, sin futuro, donde toda su vida vieron puertas cerradas, nadie les ayudó. Pero allí en la casa de vida van a encontrar una palabra de parte de Dios que les abrirá los ojos, que les mostrará el futuro que Dios tiene para cada uno de ellos, que verán con los ojos de Dios, se verán a sí mismos como Dios los ve, verán la vida como Dios las ve, verán su casa, su familia como Dios las ve. Dios abrirá los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Dios usará nuestras casas de vida. Y cuando yo miro este milagro, más allá del milagro físico que ocurrió, más allá del milagro físico, hay algo adicional. El versículo 31, en la conclusión, dice: pero salidos ellos, divulgaron la fama de él. O sea, hablando de los ciegos, cuando salieron, dice, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces yo aquí digo, aquí hay un mayor milagro. El milagro no tanto es que ellos hayan abierto los ojos, que fueron sanos de los ojos. El milagro fue que Dios encendió la llama que había en sus corazones y no se resistieron al fuego en sus corazones. Ellos no tenían propósito. Eran personas que no tenían propósito en la vida y ese día encontraron un propósito en la vida. Anunciar lo que Dios había hecho en sus vidas. Desde una casa, dice la Biblia, desde una casa, toda una región fue bendecida, fue impactada. Divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. ¿Será posible eso? Desde una casa, toda una tierra será bendecida. ¿Será posible que desde tu casa toda la ciudad de Tuluá sea bendecida? ¿Será posible? Pues la Biblia dice que sí es posible. Sí es posible cuando las personas entienden que tienen un propósito, que tienen un destino. Como dice nuestro pastor, tienes una palabra, tienes una promesa y tienes un destino. ¿Cuántos dicen amén? Sí es posible. Y sí es posible influenciar desde una casa toda una ciudad. Sí es posible, sí es posible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando uno mira la iglesia primitiva siempre estuvo en casas. Siempre estuvo en casas. Próximo domingo voy a hablar un poco más acerca de eso. Dios siempre se manifestó en las casas. La casa de Obed-edom, Dios la bendijo, la prosperó en 3 meses. Y del arca en la casa de Obed-edom a Jerusalén, dice la Biblia. Desde una casa a una nación. Cuando uno mira los anales históricos de los avivamientos, encuentra que por allá en una calle llamada la calle Azusa en Estados Unidos, desde una casa, un avivamiento a toda una nación, y no solamente a toda una nación, a todo el mundo. Y ahí nace el concilio de las asambleas de Dios, que está en todo el mundo con miles y miles y miles y miles y miles y miles de iglesias y millones de creyentes. En una casa. Y yo digo, ¿y será que Dios no lo puede volver a hacer? ¿Y será que Dios no lo puede hacer aquí en Tuluá? ¿Ah? Claro. Desde una casa, toda una región fue bendecida. El mayor milagro para ellos no fue volver a ver, sino volver a darle sentido a la vida. Vivir para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De ahí en adelante ellos encontraron propósito. Vamos a vivir para Jesús. Vamos a predicar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a anunciar de Jesús. Ese fue el mayor milagro.
Muchos de los que estamos aquí, de pronto Dios lo sanó y por la sanidad usted creyó, Dios lo sanó del corazón, de un cáncer, qué sé yo, alguna enfermedad. Dios lo libró, cualquier cosa, pero realmente esa fue la excusa para que usted estuviera aquí, tuviera un propósito mayor. Y el propósito mayor es vivir para Jesús. Y el propósito mayor es poder nosotros anunciar de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Vivir para Jesús. Y de eso se trata cuando hablamos de las casas de vida. Vivir para Jesús. Vivir para Jesús. Va a pedirle a Multimedia que me lleve a la diapositiva número 17. Diapositiva número 17, que la ponga en pantalla. Aquí en la diapositiva número 17 encontramos los 4 fundamentos de las casas de vida. Allí están de manera teórica, los acabamos de ver de manera práctica en la palabra. Mire, ahí está, los 4 fundamentos. Desarrollo orgánico. Iglesia viva, no estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una casa de vida? Sí, es iglesia viva. Diga conmigo, iglesia viva. Sí, es iglesia viva. Desarrollo orgánico es iglesia viva. Es movimiento. Sí, es vida. Es júbilo, es gozo. No puede, hermano, estar ahí apagado. En la casa no puede estar allá apagado. Tiene que haber vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Otro fundamento. Un programa relacional, donde hay amistad, donde hay palabra, donde hay compartir, donde hay oración. Ese es otro fundamento. ¿Qué vimos? ¿Qué acabamos de ver nosotros en la palabra de Dios? Jesús haciendo amigos, Jesús llegando, conociendo a nuevas personas, abriéndose a lo que normalmente la tradición en aquel momento no se abría. Y eso es relación, amistad, palabra, compartir, oración, adaptabilidad. Las casas de vida son adaptables. Hay familias que dicen, yo quiero tener mi casa de vida, pero solamente mi familia, no más. Entonces eso se llama una casa de vida familiar. ¿Sí? Pero otros dirán, no, yo sí quiero invitar vecinos, quiero invitar aquí, allá, compañeros. Entonces se llama una casa de vida grupal. ¿Sí? Y otros dirán, yo quiero que vayan a orar a mi empresa, a hacer un devocional en mi empresa. Quiero orar con mis empleados o mis compañeros de trabajo. Entonces se llama una casa de vida empresarial. Y los ejemplos que acabamos de ver, ahí está. ¿Quién era Mateo? Mateo era un trabajador, era un empresario, un hombre de dinero. Y Jesús cogió y le dijo, en otras palabras, le dijo, caminábamos y hacemos un devocional en la casa, comemos algo y ahí compartimos. Ahí hizo una casa de vida empresarial. Con Jairo, cuando llega, dice la Biblia, cuando llegó con Jairo, cuando llegó a la casa de Jairo, había unas personas que, dice la Biblia, que lamentaban. Cuando Jesús dijo que la niña estaba dormida, se burlaban de Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Los echó a todos. Salgan de aquí. Los que lloran, salgan de aquí. Los que se burlan, salgan de aquí. Salgan. Y dice que tomó al papá, a la mamá. Jesús entró, iban 3 discípulos y llegaron allí y ahí dio la palabra. Una casa de vida familiar. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a la casa de Pedro, ahí está la casa de Pedro, está Jesús y está Pedro, están comiendo. Y de repente llegaron 2 ciegos que ¿quién los conocía? Nadie. Pero quisieron llegar ahí porque sabían que Jesús estaba allí. De pronto esos ciegos eran vecinos de Pedro y Pedro no se había dado cuenta. Y llegaron, se dieron cuenta que ahí estaba Jesús. Uy, Jesús está en esa casa. En esa casa hay vida. En esa casa hay gozo, hay alegría y pasa algo y vamos a esa casa. Y fueron, nadie los invitó, se invitaron solos. Y ahí se hizo una casa de vida grupal. Entonces las casas de vida son adaptables según la necesidad y según el contexto que nosotros vivamos.
Y lo cuarto es que la casa de vida tiene un enfoque espiritual, donde vamos a vivir el discipulado con propósito, para que la gente se bautice, para que la gente aprenda a orar y para que la gente cumpla la misión. ¿Sí? Ahí están los 4 fundamentos en lo que acabamos nosotros de ver. Los 4 fundamentos de las casas de vida. Y en el nombre de Jesús yo creo que su casa es una casa que tiene fundamentos. Su casa es una casa que tiene cimientos, que tiene principios. Y esa casa es una casa que está fundada, como dice la palabra, en la roca. Y aunque vengan vientos, y aunque vengan lluvias, y aunque vengan ríos y den contra aquella casa, esa casa no caerá, porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa casa no caerá, porque en esa casa está Jesús, aleluya. Porque la vida derrotó la muerte, aleluya. Porque la vida trajo resurrección, aleluya. Porque la vida trajo abundancia. Porque la vida trajo gozo, trajo propósito. Porque la vida, aleluya, trajo la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay vida, mi hermano, hay vida en esta iglesia, hay vida en tu casa, hay vida en todo lo que haces, hay vida, que la vida de Cristo esté en esta ciudad, en Tuluá, hay vida, Tuluá, hay vida, Tuluá, hay vida al norte, hay vida al sur, al oriente, al occidente, hay vida. La vida de Cristo ahuyenta las tinieblas, la vida de Cristo rompe todo yugo, pudre todo yugo, la vida de Cristo. En el nombre de Jesús, desecha toda obra del diablo en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Oh, hermano, la vida de Cristo tiene poder. La vida de Cristo tiene poder. Cristo pasaba, caminaba y los demonios decían: ¿a qué has venido a atormentarnos, hijo? Hijo de Dios, has venido a atormentarnos. Ay, hermano, Dios está levantando una iglesia poderosa. Centro Cristiano Misión Global es una iglesia poderosa. Una iglesia con vida, aleluya. Donde esté la iglesia, donde vaya la iglesia, ahí está la vida de Cristo. Sí, ahí está la vida de Cristo. Sí, vas a llevar vida a la empresa, vas a llevar vida al comercio, vas a llevar vida a los emprendedores, vas a llevar vida a los funcionarios públicos, vas a llevar vida al gobierno, a la alcaldía, vas a llevar vida en el nombre de Jesús a las universidades, a los colegios, a las escuelas, vas a llevar vida. ¿Cuántos dicen amén? La gente, hermano, la gente va a querer estar ahí en el lugar donde Dios te ha puesto, en tu casa. ¿Sabe? Nos pasó algo maravilloso, hermoso. Yo tengo 2 casas de vida. Una casa de vida grupal y mi casa de vida familiar, que es el devocional con mi esposa y mis 2 hijos. La casa de vida familiar. Sí, es hermoso compartir con mi esposa, mis 2 hijos, compartir la palabra, el discipulado. Estamos conociendo el discipulado, pasos de vida. Lo hablamos, lo charlamos allí y a mí siempre me ha admirado muchísimo las preguntas que hacen mis hijos desde pequeños. Unas preguntas teológicas, pero Dios mío bendito, que yo a veces ni sé cómo explicarles. Parecieran que fueran preguntas, como uno diría, preguntas bobas de niños, pero no, preguntas profundas. Y me alegra escuchar a mis hijos teniendo esas inquietudes acerca de las cosas de Dios, porque ahí yo veo el Espíritu Santo moviéndose en sus corazones. Maravilloso. Y en la casa de vida grupal en estos días nos pasó algo maravilloso, porque en la casa de vida grupal nosotros estamos orando por un vecino que está en silla de ruedas y los médicos no saben qué es lo que tiene y él está casi cuadrapléjico, solamente mueve la cabecita, mueve las piernas con mucha dificultad, ha perdido la fuerza, está muy flaquito. Y él era un hombre ateo. Y comenzó a asistir a la casa de vida y ahora
Usted lo viera cómo habla, parece un hermano evangélico, bien evangélico. Dice gloria a Dios, dice aleluya, dice. Resulta que esa familia, dentro de la familia de los hermanos, hay un cura. Y el cura se dio cuenta que al hermano le estaban hablando de Dios. Y entonces dijo, yo tengo que ir a ver eso. ¿Quién es ese pastor? ¿Sí? Que le está hablando a mi hermano. A ver, voy a ver. Y se fue a la casa de vida. Desde Bogotá. Llegó a Cúcuta. Y llegó ahí. Y el anfitrión, el hermano anfitrión de la casa de vida, él estaba asustado, pastor. El cura dijo que va a venir mañana. Oremos. Y después al rato el cura dijo que sí, y cuando llegó, faltaba una hora, el cura va a venir, pastor. Y el cura y me ponía a mí el cura, y yo, tranquilo hermano, tranquilo, no se me preocupe. Hicimos la casa de vida y llegó el cura. Llegó el hombre. Y comenzamos a hablar la palabra. Hablamos del amor del prójimo. Y comenzamos a hablar del amor del prójimo. Y él se quedó callado y participaba y le hacíamos preguntas y él también contestaba. Y al final oramos, él hizo la oración de fe y todo. Y entonces ya le preguntamos y le dijimos, cuéntenos, ¿cómo le pareció? Y entonces él estaba serio, ¿no? Y al final viene y suelta una risa y dice, no, pastor, yo estoy feliz. Y yo, ¿por qué? Dijo, no, es que ver a mi hermano que era ateo y ahora está buscando de Dios. Eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. Que siga viniendo. Que siga viniendo. Que siga viniendo a esta casa de vida. No, eso es un milagro de Dios. Que siga viniendo. ¿Sí? Hermano, hasta los curas, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con la gente, a amar a las personas, ¿sabe? No a juzgar, no a señalar. Porque de pronto, de repente, si a uno le dicen que va a venir un cura, uno de pronto se previene. Uy, ¿cierto? Y uno dice, se previene. Y de pronto llega el cura y dice, aquí somos cristianos evangélicos, aleluyas, panderetos de la denominación de los panderetistas. A mí no me vaya. No, hermano, con amor. Con amor. Son personas. Dios los ama. Dios también se entregó por ellos. ¿Sí? Veníamos en el avión y un señor le hizo conversa a mi esposa de 72 años. Le echó un piropo así, pero tremendo. Le dijo, uy, usted se me parece a alguien, le dijo. Él como que no sabía que venía conmigo ahí. Yo estaba aquí, ella estaba ahí y el Señor estaba en la ventana. Usted se me parece a una Miss Universo que yo conocí. Uy, mire qué piropazo, hermano. Y la quedó mirando y es que la miraba así, ¿no? Y entonces yo como estaba medio dormido, yo, buenas. Tengo que decir, buenas, ¿cómo me le va? Y ahí y el Señor así comenzó a hablar. Y ya al final llega la conversa. ¿Y ustedes qué hacen? Y a mi esposa, nosotros somos pastores, llevamos la palabra. ¡Ay, qué bien! Y se dio la oportunidad de hablarle. Mi esposa lo evangelizó, recibió al Señor en su corazón y dijo, yo soy católico, yo soy bien católico, pero sabe, lo que ustedes hacen es muy bonito, muy bonito. Y cuando él decía esas palabras, mi esposa estaba hablando con él, de repente el Espíritu Santo me tocó, mi corazón me tocó. Y me hablaba estas palabras y me decía, nosotros tenemos que amar a las personas y no hacer acepción de nada ni de nadie, ni de religión ni de nada. Ahí el Espíritu Santo me quebrantó porque el Señor también ama a los católicos. Dios también ama a los católicos. Hay gente que lo único que necesita es que le enseñemos la palabra. Hay gente que ama a Dios allí. Hay gente que ama a Dios y lo único que están esperando es que alguien llegue sin prejuicios evangélicos, tradicionales y le hable con amor la palabra de Dios. Le hable con amor. Rompamos los prejuicios, mi hermano. Estamos en un nuevo tiempo. La iglesia está en un nuevo tiempo.
Un tiempo donde hay que darle libertad al Espíritu Santo de Dios y que Él se mueva como quiera moverse. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.